Hola amigos y amigas, en este vídeo voy a tratar de daros una pequeña introducción al brainstorming o tormenta de ideas, que se trata de una técnica de aprendizaje-enseñanza consistente en la enumeración de multitud de posibles ideas para la resolución de un problema y que posteriormente serán analizadas. Básicamente busca desarrollar elementos tales como el trabajo en equipo, la creatividad y el pensamiento lateral. En cuanto a los recursos necesarios, es una técnica bastante simple, requiere la figura de un coordinador, que en este caso será el docente, y posteriormente pues el grupo de alumnos, que irán de 4 a 10 dependiendo del tamaño del grupo del aula. En cuanto a recursos materiales, pues necesitaremos un rotafolios, cartulinas para ir apuntando las diversas soluciones propuestas, o ya si nos queremos ir más modernos, pues podemos utilizar pizarras electrónicas también. En cuanto al procedimiento, pues originariamente o al principio se divide la clase en grupos y se plantea un problema donde se le tiene que dar multitud de soluciones, a priori algunas buenas, otras menos buenas, pero se busca conseguir el mayor número de conjunto posible. Se tienen que observar unas reglas, como la de saber escuchar, no juzgar ni dar cosas por preconcebidas, ser inusual, ser creativo, y con toda esta multitud de ideas lo que se logra es un efecto multiplicador que me va a servir como resultado. En cuanto a las competencias que se desarrollan, básicamente está la del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor por parte de los participantes, una comunicación lingüística, no solo en cuanto a expresarse, sino sobre todo en cuanto a saber escuchar, y la competencia básica también de aprender a aprender. Las dificultades, pues sobre todo son los prejuicios e ideas preconcebidas que son las que oprimen la creatividad del alumno. Y en cuanto a ventajas, pues eso, el desarrollo propio de la creatividad y del trabajo en equipo. Como caso práctico podemos poner el de definir los usos de un clip distintos al uso habitual. En este caso, las soluciones propuestas fueron tales como una aguja para corbata, un destornillador tipo MacGyver, una horquilla para el pelo, limpiadores para el teclado, anzuelos, abrecartas, etc. Y con todo esto lo que decimos es que el alumno se siente involucrado, participe en la co-creación de ideas que muchas veces no son consecuencias solo suya propia, sino de todo el trabajo en equipo que ha venido desarrollándose. Y ya para concluir, podemos decir que esto pues, nos fomenta la creatividad del grupo de trabajo, el trabajo en equipo en sí y el incremento del desarrollo de la búsqueda activa de nuevas formas de pensamiento, que es de lo que se trata de conseguir. Y dicho esto, tanto si os ha gustado como si no, no hace falta que le deis a ningún botón de like. Hasta luego y saludos a todos.